Quizás esta historia es un claro ejemplo del poder de la sugestión colectiva. Como muchas otras leyendas, esta se volvió el tema central de muchas charlas durante la década de los 90 e incluso produjo algunas movilizaciones. Pero, ¿será que este asesino de ovejas es real? ¿Cómo es que la población se organizó para cazar a esta bestia? ¿Lo lograron? O, como se mencionó en algunas publicaciones, ¿será que solo fue una distracción para la manipulación política y social del país? Hoy conoceremos la versión mexicana del chupacabras. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Noche Paranormal. Hubo ahí un pequeño problema técnico, pero ya estamos de vuelta. Pues bueno, para saludarlos, ¿cómo están esta noche fría del 19 de septiembre de 2020? Estoy como siempre con mi compañero y amigo Armando Arellano. ¿Cómo estás, Armando? Hola amigos, buenas noches, muy contento de estar nuevamente aquí, traerles este programa especial Expediente X México. La verdad, muy contento y agradecido de estar nuevamente con ustedes. Así es, son temas bastante interesantes, sobre todo algunos que habían quedado pendientes ahí en la primera temporada de La Noche Paranormal, que nos habían estado pidiendo que tocáramos, y realmente tienen mucha razón, son temas muy controversiales sobre todo, y a veces desconocidos sobre todo, y bueno, realmente ahí están estos temas. Vamos a estar hablando del chupacabras, de los monitos de Meoki, de la zona del silencio, de todos estos lugares emblemáticos de de nuestro país, de México. Y bueno, antes que nada queremos agradecerles a todas las personas que han estado votando por nuestro podcast en la página de evox.com para los premios de la audiencia 2020. Realmente estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido. Les agradecemos mucho el apoyo que nos están brindando en esta ocasión. Y realmente, pues, digo, el premio es, bueno, no el premio, más bien para nosotros sí es un premio estar nominados con podcasts, pues bueno, realmente grandiosos como lo son Días Extraños de nuestro maestro Santiago Camacho Español, de La Llamada de la Luna, de muchos otros podcasts muy interesantes, ¿no? Y es muy halagador estar compitiendo, muy grato estar compitiendo con podcasts de estas grandes audiencias, de estos grandes tamaños, sobre todo pues en España y en Chile, en Argentina y todo esto. Realmente les agradecemos porque es un trabajo no solo de nosotros, sino también de ustedes que nos han ayudado. Bueno, una vez hecho esto, ¿qué les parece si empezamos hablando del primer tema de hoy, el chupacabras? En México al menos tuvo un revuelo muy importante, como al principio, bueno, más a mediados de los 90, ¿no? 90, sí. Sí, más o menos como por el 95, 96. Realmente tuvo una cobertura muy extensa, y es que al menos en México hay una doble lectura, se puede decir, sobre este tema. El primero fue, obviamente, lo que estaba sucediendo no solo en Puerto Rico y en Estados Unidos, sino también en algunas partes de México como Chihuahua, Sonora, Veracruz, Puebla, de unas cabezas de ganado que de momento aparecían atacadas y sin una gota de sangre, ¿no? Sí, con extrañas mordeduras y, como bien lo mencionas, sin gota de sangre alguna, ¿no? Sí, que fue lo que llamó mucho la atención, ¿no? Sí, realmente se trataba de un ser inexplicable que pues estaba atacando pues estas cabezas de ganado, ¿no? Uh-huh. En primera instancia. Sí. Se hablaba de pues algunas especies de murciélagos que sabemos que, claro, que consumen la sangre para alimentarse, pero no dejan ciertas marcas como las que se mostraban en esa ocasión, ¿no? Así es, sí, realmente lo que es innegable es que estas cabezas de ganado, estas vacas, se hablaba también ahí de ovejas, de gallinas, inclusive hasta de conejos y todo este tipo de situaciones. Estos animales realmente aparecían muertos, o sea, eso es innegable, ¿no? Esta es una parte del fenómeno. Y la otra es que se le dio una lectura política, como lo acabamos de ver en el inicio de este programa. Y en el 95, 94 las cosas no estaban muy bien en México. Hoy están peor, pero bueno. No estaba muy bien la situación y se le dio un toque... bueno, se dice que fue una cortina de humo para tapar todas estas situaciones que se estaban viviendo.
Y tal vez eso demeritó un poco el fenómeno real del chupacabras, pero realmente, al menos desde el punto de vista criptozoológico, fue un acontecimiento muy importante, ¿no? Digamos que por lo acontecido internamente en el país, políticamente hablando, se deforma la noticia. Sí, exactamente. Se deforma la noticia al grado de que pues se vuelve incrédulo, ¿no? Se vuelve incluso hasta exagerado. Sí. Pero no descartemos la posibilidad de que existan seres. Así es. Porque, bueno, no es la única localidad o el único país que ha padecido este tipo de ataques a sus ganados, ¿no? Claro. Y de hecho vamos a mostrarles un video para que se den cuenta de la magnitud de lo que significó el tema del chupacabras en México a mediados de los 90. Es un video muy interesante. Vamos a checarlo y esto nos va a dar pauta para comenzar a abordar el tema del chupacabras. Mire, desde Puerto Rico, luego pasó a Estados Unidos y ahora aquí en México. Aquí en el país se reportan diariamente animales muertos en varios estados. Este extraño animal del que en realidad se ha especulado mucho, atacado en Baja California, en Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Durango, Querétaro, el Estado de México, en Puebla y también en Veracruz, de acuerdo a los reportes que hemos recibido en nuestra redacción. Y en la frontera norte, este raro animal también deja su huella. Rafael Licón tiene la historia. Según la leyenda, se esconde bajo las sombras de la noche, siempre al acecho de pequeños animales como perros, gatos y su objetivo preferido, las cabras, a los que les chupa hasta la última gota de sangre. De ahí que se le haya denominado el chupacabras. De acuerdo a información disponible, el chupacabras es una criatura mitológica de Puerto Rico, al que se le atribuyen decenas de animales muertos. La bestia, que parece no pertenecer a este mundo, ha sido vista principalmente en países de Latinoamérica. Sin embargo, estas increíbles historias se han extendido hasta nuestra región. Actualmente en algunas colonias de la vecina ciudad de El Paso se ha corrido el rumor de objetos voladores en el cielo, criaturas extrañas y animales muertos en el desierto. Un dibujo hecho por una pequeña niña muestra una figura con un animal en la boca. La niña de 8 años inclusive escribió el nombre de chupacabras. Justo la semana pasada, residentes a las afueras del noreste del Paso denunciaron a las autoridades lo que ellos consideran otro extraño y macabro hallazgo de 2 animales muertos, con un profundo orificio en la parte del cuello. No existe suficiente evidencia para comprobar la existencia del chupacabras. Por ahora, la monstruosa criatura continúa viviendo solo en la mente de estos niños. En El Paso, Texas, Rafael Licón Gabaldón, TV Azteca. Ahí está este video que nos da pauta. Es una de las cadenas televisivas más importantes en México, la segunda tal vez en importancia, y en esa época mucho más, ¿no? Sí. Y recuerdo, por ejemplo, en México se hacían hasta mesas de debates con intelectuales para abordar de forma seria la forma de que tenía que actuar el gobierno mexicano, ¿no? Al respecto de esta amenaza nacional. Sí, de hecho, se le dio mucho seguimiento a esta noticia, ¿no? Es también un poco incluso extraño que se le dé seguimiento de tal magnitud a un ser sobrenatural. Sí. Y acontecimientos sobrenaturales, ¿no? Claro. Porque realmente pues era pues de primera noticia, ¿no? Sí, sí, sí. El aparecer de estos cabezas de ganado, ovejas, etcétera. Y los avistamientos de personas, ¿no? Que de pronto ahí aparecían diciendo que habían visto al chupacabras, inclusive lo veíamos en estos videos, que había gente que lo dibujaba, ¿no? Que corrían los rumores de que estaba en el territorio mexicano y que estaba atacando, ¿no? ¿Cuál es el origen del chupacabras? Bueno, esto, aunque parezca increíble, el ser, o más bien las primeras apariciones de este ser criptozoológico se dieron en Puerto Rico en 1995 y precisamente fue en la zona de Canovanas, en Puerto Rico, donde se dan los primeros ataques, al menos es lo que se piensa, ¿no? Se encuentran las primeras cabezas de ganado, pues bueno, muertas, no mutiladas, eso es importante. No estaban mutiladas, pero sí muertas, obviamente, sin ninguna gota de sangre. Y lo que llama la atención es que tenían un orificio a la altura de, pues, donde vendría siendo la yugular, ¿no? De estos animales. Cuando se les analiza, pues se dan cuenta que no tienen ni una gota de sangre, mueren de forma muy extraña, ¿no? Sí.
Obviamente esto empieza a alertar a la población. La noticia empieza a correr por todas partes. Primero llega a Estados Unidos, obviamente por la cercanía y por la relación que tiene con Puerto Rico, todos lo conocemos. Y bueno, llega a partes, digamos que al sur de Estados Unidos, ¿no? Texas, toda esta zona de Nueva Jersey. Y empieza a hacerse ya realmente viral para esa época, ¿no? El internet va a jugar un papel muy interesante, por ejemplo, aquí el internet, porque es el auge, apenas está comenzando, y están empezando a salir servicios de internet importantes, ¿no? Para esa época. Digamos que se le está dando una cobertura bastante extensa en los medios que existían en ese entonces, los más populares, ¿no? Que eran noticieros, periódicos, como lo mencionamos hace un momento, ¿no? Acerca de un ser pues que estaba causando estos estragos. Sí, es que eso es innegable, o sea, realmente las personas, no sé, los amigos que nos están escuchando, que sería importante saber su opinión. Esto es innegable, ¿no? Digo, a pesar de todo el revuelo que se ha armado y que si los tintes políticos que se le dio al asunto y todo eso, es innegable los ataques de los animales. Alguien los estaba matando, ¿no? Bueno, una vez que llega la historia del chupacabras y se empieza a hacer una psicosis colectiva acerca de esto, qué era, qué estaba atacando, qué estaba matando a estos animales, de momento empieza a llegar a finales del 95, principios del 96, la noticia a México. Y en México sí realmente es el estallido, ¿no? Hay una fiebre, inclusive se le llegó a denominar la fiebre del chupacabras, donde, pues bueno, conocemos como es pues bueno, el sentido del humor del mexicano, ¿no? Si no nos tomamos en serio la muerte, pues bueno, tampoco nos vamos a tomar en serio este tipo de situaciones, ¿no? Hasta la fecha todavía, ¿no? Claro, que ayudan a volver este tipo de situaciones un mito, ¿no? Por ejemplo, en el caso del chupacabras, se empiezan a dar ataques en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, empieza a bajar hacia el centro, en Ciudad de México, hacia el sur, en Oaxaca, en Puebla, en Veracruz, empieza a dar todo este tipo de situaciones de los ganados que aparecían y sobre todo de personas que decían que habían visto a este ser, ¿no? ¿Cuál es la morfología de este ser? Bueno, la primera persona, que es como comentábamos, que llega a avistar este ser en Puerto Rico, se llama Madeleine, es una señora que se llamaba Madeleine Tolentino. Esta señora es la primera que dice que el ser es de aspecto extraterrestre. Esto llama mucho la atención porque esto es lo que ella dice, ¿no? Es de aspecto extraterrestre, mitad canguro, mitad lagarto, de piel áspera, que eso llama mucho la atención, en unos momentos vamos a decir por qué, de largos colmillos y con garras afiladas. Al menos eso es lo que comenta. Y un dato muy interesante es que da el aproximado de la altitud, que es 1.20 a 1.50, y las púas en la espalda. Sí. Digamos que para ser un ser creado de la imaginación, tiene características bastante notorias, bastante específicas, como para pues, sacárselo de la manga, ¿no? Porque pues bien pudo haber hecho, no sé, por el hecho de que está consumiendo la sangre de los animales, pues inmediatamente lo pueden asemejar, no sé, a alguna especie de murciélago, o más bien el murciélago vampiro, ¿no? Sí, claro. En este caso es diminuto, y que también se alimenta de la sangre de los animales. Claro. Aquí el aspecto fundamental es que no dejaba dos agujeros en los animales, sino que dejaba uno. Sí. ¿No? Entonces, por eso también se descartaron varias situaciones ahí de murciélagos y todo esto. Bueno, realmente nunca se pudo saber qué era. Lo que sí es que su imagen, o al menos esta descripción que hacía esta señora Madeleine de Puerto Rico, pues bueno, se expandió, ¿no? A Estados Unidos, a México. En México se empezaron a hacer camisetas, gorras. Se le dio más énfasis, se le dio más propaganda, sí, ¿no? más propaganda, ¿no? Inclusive se le hicieron canciones, piñatas, corridos incluso también. Y películas. Sí. La película por cierto, de Chupacabras está en YouTube, la pueden checar, la película mexicana, así búsquenla, Chupacabras, película mexicana. Yo les recomiendo que no la vean, ya se las ahorré ayer la tuve que ver, trabajos de investigación, no pierdan su tiempo ahí. Realmente aquí lo que hay que resaltar es precisamente que el fenómeno existió, que causó un gran revuelo, y pues bueno, entrados el final de los 90, más o menos 98, 99, se fue apagando el tema. En los 2000 llega a otro auge del chupacabras, pero la morfología cambia.
Aquí ya se comenta que es un ser que camina en 4 patas, la característica de los colmillos, ¿no? Que ya eran 2 colmillos en este caso. Y sobre todo hay un aspecto muy importante que es la piel. Que todos consideran de que no está peludo, ¿no? Que carece carece de pelo, ¿no? Entonces que probablemente, bueno, más bien se le veía así como un aspecto monstruoso, ¿no? Sí, que incluso hubo quien lo asemejaba a lo que es un chacal. Chacales. O una especie de canino, pero con con un sarna bastante avanzado, prominente, ¿no? Sí, de hecho se decía que era una sarna sarcóptica, precisamente. Y esto se descubrió porque en los años 2000, como les comentaba, en Estados Unidos comienzan a aparecer cadáveres de lo que se creían eran los chupacabras, ¿no? Sí. Se analizan y se dan cuenta que eran coyotes o perros que tenían precisamente este tipo de sarna muy específica, la sarna sarcóptica, que es causada por un tipo de ácaros, y precisamente que atacaban a los animales. Pero nunca se llegó a explicar realmente por qué les sacaban la sangre, ¿no? Sí, o sea, realmente las características tanto físicas de los coyotes con la descripción del chupacabras, pues coincidía, ¿no? Porque pues el sarna pues genera una especie incluso como de escamación en la piel. Cicatrices, pero, ¿no? Claro, entonces sí se ve un poco grotesco. Sin embargo, como bien lo dices, o sea, no se explica por qué solamente atacaban hacia un punto en específico y nada más para consumir la sangre. Sí. Recordemos que pues también algunas especies de coyotes pues también trabajan de manera pues en jaurías, ¿no? Para atacar a sus animales y son un poco más, digámoslo así, bestiales, son más trabajados y no atacan solamente una sola parte del cuerpo de los animales. Sí. Realmente es confuso el tema del chupacabras. Hay muchos incidentes aislados, ¿no? Muchos avistamientos por ahí. Realmente cuesta mucho trabajo rastrear el origen, si esto sigue pasando, si no. Pero bueno, al menos lo que sabemos es que nunca se llegó a explicar la situación de la sangre, ¿no? Hay un paralelismo muy importante. También en esta temporada hemos hablado del expediente X Estados Unidos y hablamos del demonio de Jersey, que tiene una morfología muy parecida a la primera imagen del chupacabras, ¿no? Que es precisamente camina en 2 patas, la altura, los ojos, inclusive y las púas, ¿no? Nada más que el demonio de Jersey, por ejemplo, contaba con las alas. Exacto. Pero yo creo que podría tratarse del mismo avistamiento. Pero diferentes maneras de percibir, de interpretarlo, ¿no? ¿no? Podría ser, bueno, ahí está la información. Tratándose de un ser escurridizo, pues realmente las variaciones, tanto tenía alas o tenía cuernos, pues puede variar, ¿no? Dependiendo de la perspectiva. Sí, en el mismo demonio de Jersey varía muchísimo, ¿no? Pero hay algo que es muy característico, que todos mencionan esas púas. Exactamente, ¿no? Hay una explicación alternativa acerca de estas púas. De hecho, estuvimos investigando. Se dice que en Puerto Rico, en el 95, llegó la película Especies. Que muchos de ustedes, si les gustan las películas de ese tipo de ciencia ficción y de terror, pues seguramente la van a recordar. Que era pues básicamente un experimento del gobierno estadounidense sobre una mujer y se convertía en una especie de monstruo, digámoslo así, muy parecido al chupacabras, ¿no? Entonces, bueno, se dice que tal vez por ahí podría haber venido, ¿no? La influencia para, pues bueno, dibujar de una forma, darle rostro a este ser, ¿no? O quizás una creación de algún experimento. También, esa era otra teoría, ¿no? Que a lo mejor el gobierno americano realmente había estado realizando ese tipo de... Sí, manipulación de genes entre especies, ¿no? Sí, claro. Entre especies al menos, ¿no? Sí, bueno, y que ha sido tema en últimos años y anteriormente, en los que se encuentran especies que son desconocidas, ¿no? Que tienen morfologías bastante poco convencional a una especie que pues, todos conocemos, ¿no? Sí. Y que incluso las encuentran muertas o incluso las encuentran en costas, pero todos muertos, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor alguna especie de experimento fallido, podría ser. Alguna especie de hibridaje entre especies. Y pues quizás alguno de ellos pues conlleva lo que es el chupacabra. Sí, podría tratarse. Podría tratarse. Yo estoy muy convencido de que obviamente hay 2 vertientes, ¿no? Lo primero es como decíamos, es inevitable negar toda esta situación que sucedió, ¿no? Algo estaba matando a los animales. Ya podría ser cualquier situación, ¿no? Ya digámoslo, ahí entran las teorías de si era... Inclusive hay una teoría que dice que, por ejemplo, podría tratarse de que este ser pudiese haber sido una especie de raza extraterrestre, ¿no? Que estaba haciendo
algunos estudios, Un ¿no? sobre esto. recorrido, un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento. Ahora recuerden también los skinwalkers, pues bueno, son medianamente parecidos Claro. a la descripción del chupacabras. Entonces, pues también por ahí podría O ¿por tratar. qué no tratar teorizar acerca también de alguna especie de nahual, ¿no? Podría ser, y sobre todo en México, ¿no? Que sean mucho este tipo de avistamientos, también podría tratarse de este tipo de seres. Pues es bastante interesante, es un tema muy controversial en México, al menos los amigos de España que nos están escuchando, de Chile, de Argentina. Tal vez allá no no causó tanto revuelo como aquí en México, pero fue más que nada por ese, digamos, tinte, no solo político, sino social, ¿no? Sí, claro, el movimiento que se genera. Pero fíjate que también llegó incluso en algunas partes de Europa, por ejemplo en Francia también mucha... Sí, en Francia, claro, en Rusia también. Sí, mucha gente afirmó haber visto a este ser con las mismas características, ¿no? Allá se da mucho el avistamiento de las panteras fantasmales, ¿no? Que más o menos tienen hacen el mismo, pues la misma función, digamos, atacan los ganados y también Claro. de alguna manera los dejan quirúrgicamente completamente, incluso hasta en los huesos, ¿no? Ahí Sin está. rastro de sangre. Claro, claro, pues es bastante interesante este tema y realmente lo queríamos traer ante ustedes. Probablemente en algún episodio de la Noche Paranormal, pues bueno, tenga su, pues bueno, su foco de atención, ¿no? Es un tema muy interesante, pero la verdad es que la información al menos verídica o de primera mano, pues es realmente muy escasa, ¿no? Sí. Bueno, pero bueno, sucedió aquí en México y bueno, lo vamos a tomar como parte del expediente X México. Pero no solo este tema de misterios en nuestra República Mexicana se da en el aspecto de estos seres criptozoológicos. También hay zonas bastante controversiales y sobre todo que hay varios amigos que nos han estado preguntando acerca de este tema, la zona de silencio. Sí, la zona del silencio realmente es un sitio bastante... Es un desierto, lleva parte de 3 estados mexicanos, que es Coahuila, Durango y Chihuahua. Es un desierto completamente aislado. La historia empieza cuando Francisco Sarabia era un piloto mexicano. ¿Qué te parece si, porque es un tema muy interesante, qué te parece si vamos a ver un video ilustrativo y regresando nos cuentas la historia de Claro. la zona del silencio? Perfecto. Este extraño lugar se localiza entre el estado de Durango, Coahuila y Chihuahua, en el llamado Vértice de Trino. Se le conoce como la zona del silencio, porque las ondas de radio no se transmiten de manera normal y esto solo ocurre en algunas pequeñas áreas debido a los campos magnéticos. Pero un hecho que llamó la atención mundial ocurrió en la década de los 70s, cuando un cohete de la NASA llamado Atenas cayó en esta región. Se dice que los técnicos americanos recogieron los restos, pero también se llevaron varias toneladas de arena con el pretexto de que estaba contaminada. A raíz de esto, entre los lugareños se originó el rumor de que la zona poseía cualidades magnéticas desconocidas y provocaba algunas situaciones extrañas, entre ellas la muerte de animales sin explicación y la pérdida de comunicación entre las naves que sobrevolaban el lugar. Hoy conoceremos algunos mitos que envuelven este enigmático lugar. La zona del silencio. Sí, pues bueno, como lo veíamos hace un momento en el video, es un lugar en donde se pierde comunicación, donde artefactos electrónicos carecen de su funcionalidad habitual, Claro. relojes, brújulas pierden el sentido completamente, empiezan a trabajar de manera inestable. Y bueno, de hecho, este lugar, la primera persona que sobrevuela y se da cuenta de este fenómeno es un piloto mexicano llamado Francisco Sarabia, que precisamente detecta estas anomalías en su nave y decide hacer un aterrizaje forzoso, el cual descubre que, bueno, al tratar de radiar para pedir auxilio, pues realmente Claro. pues no existe ninguna comunicación, ¿no? Digo, quizás se pudo haber tratado de una falla mecánica en su momento, algo fuera de lo normal, ¿no? O sea, realmente no tuvo mayor relevancia hasta que Petróleos Mexicanos designa al ingeniero
Harry de la Peña, perdón, para ver la vialidad de pasar un ducto donde pues, corriera el petróleo, a cortar por dicha zona, ¿no? Claro. Al llegar a hacer las pruebas, la topografía, pues realmente pues no es válido porque pierde comunicación constantemente, no tiene con quién comunicarse, realmente los aparatos de radio, los walkie-talkie, dejan de funcionar. Okay. Le queda bastante dudas al respecto, ¿no? Y se descarta la posibilidad de hacer esas perforaciones para el ducto de petróleos, ¿no? Okay. Tiempo después queda de alguna manera con esa espina y trata de darle alguna explicación un tanto sensata, ¿no? A por qué no existe una comunicación, por qué los artefactos empiezan a disvariar, y empieza a hacer un mapeo en la zona para ver qué puntos son los puntos, digamos, los puntos donde se pierde la comunicación entre radios. Lo que descubre es que el mapeo no fue constante. Si marcaba, por ejemplo, una X en tal punto, en tal coordenada, en 200 metros, cambiaba la posición, ¿no? O sea, realmente donde llegaba a haber alguna especie de señal, inmediatamente se distorsionaba. O sea, que claro, no era concreto no era el croquis. ¿no? Sí, realmente era algo bastante extraño. Incluso esta persona, este ingeniero, Henry de la Peña, fue el que le da el nombre a esta zona, la zona del silencio. Lo conocemos gracias a que este ingeniero le da dicho nombre, ¿no? Tiempo después, no es nada más pues lo que ha pasado. Los lugareños o los aledaños a esta zona afirman haber siempre a 3 personas caminando de la zona. Ok, bastante interesante. 3 personas en la zona. 3 personas, 2 hombres y una mujer. Le dicen o los llaman los 3 rubios. Los 3 rubios. Los 3 rubios, y siempre llegaban a un rancho, siempre era su morada, ¿no? Llegaban y lo único que hacían era pedir agua en sus recipientes. Tenían extraños ropajes. Si no eran, digámoslo, extraños como nos imaginamos que es extraños, a lo mejor pensamos al momento de llamarlos extraños que traían alguna especie de traje, no sé, como metálico o algo por el estilo. No, simplemente era un traje, una vestimenta que no deberían estar usando en un desierto, ¿no? Algo fuera de lo común, ¿no? Claro, digamos, a lo mejor un ropaje diferente. O no adecuado. O no adecuado, exactamente. Sí, lo único que pedían cuando llegaban al rancho, porque siempre era su visita, ¿no? Siempre era forzosamente hacer una parada en ese rancho. Pedían agua, llenaban sus recipientes y se iban. Era siempre, cuando veían llegar de la zona, veían a estos 3 seres, rubios, corpulentos, y los describen bastante atractivos. Salvo una persona trabajadora de este rancho, se le ocurre preguntarles a uno de ellos: ¿y ustedes de dónde vienen? Estos seres o estos personajes no se inmutan, no contestan, simplemente sonríen. Y uno de ellos dice: de arriba. ¿Qué historia? De arriba. De arriba. Fue la única palabra que se les escuchó hablar a estos personajes, que bueno, no se sabe quiénes eran ni de dónde venían, ¿no? Tiempo después, por la década de los 70s, en octubre del 75 para ser más precisos, una pareja que buscaba minerales en la zona, claro, en su recolecta no se percatan que viene un aguacero, ¿no? Que viene una tormenta en medio del desierto. Raro, ¿no? Sí, que es bastante raro, exactamente. Claro, o sea, sí, no es, un fenómeno totalmente extraño, pero no es común. Sí, no es, digamos, que esté prescrito, ¿no? Claro, o sea, sí. realmente tiene alguna especie de... El clima no es tan variante, ¿no? Sí, Sabemos sí. que cuando en un desierto llega a llover bastante, pues se generan tormentas, pero siempre con anticipación. Sí, digamos, claro. se tiene una especie de seguimiento, Sí, es ¿no? bastante impredecible, ¿no? Claro. Entonces esta pareja estaba buscando minerales y no se percatan que la tormenta ya estaba encima de ellos. Okay. Entonces, pues rápidamente ingresan a su vehículo, tratan de avanzar. Cada vez que iban avanzando, pues el camino se volvía más fangoso, se volvía más inestable, y llega un punto en el que se quedan varados, ¿no? Están notando pues con temor que el agua está subiendo a altos niveles y que prácticamente está subiendo bastante, rodeando obviamente al vehículo. Lo extraño de todo esto es que se acercan 2 personas, 2 hombres fornidos, bastante atractivos. Nuevamente vuelvo a sonar la descripción, ¿no? De atractivos.
Llevaban una especie de gorra de color amarillo y una especie de gabardina como impermeable también amarillo. O sea que a primera instancia, pues a lo mejor pues son personas que estaban por ahí, ¿no? Claro, podría ser, ¿no? Y que le empezaron a decir principalmente al joven que los ayudarían a salir de ese bache. Empiezan a empujar el vehículo con ayuda del joven que estaba adentro. Salen de este bache fangoso. Se baja esta persona de nombre Ernesto para agradecerle a estas personas que lo ayudaron, y no encuentran a nadie alrededor. O sea, de la nada, como aparecieron, de la nada se fueron. O sea, realmente es algo extraño, muy porque extraño, estamos hablando, ¿no?, de personas que están habitando o que ese habitan lugar. este lugar. Exactamente, ¿no? Esa es una hipótesis muy interesante, ¿no? Personas que habitan ese lugar de la zona del silencio. Con las características de que son muy atractivos, que son personas altas y que son fornidos, ¿no? Y lo más curioso que el anterior relato habla de que uno le pregunta, el trabajador del rancho, donde principalmente los tres rubios, como se hacen llamar o los llamaban, le preguntan: ¿de dónde vienes? ¿De dónde son? Y lo único que contesta: de arriba. De arriba. O sea, realmente es algo bastante interesante y muy extraño, ¿no? Porque, bueno, recordamos que la zona pues, es un desierto. Claro. Prácticamente es un desierto. Y bueno, no son los únicos fenómenos que se han divisado en lo que es esta zona tan enigmática, la zona del silencio, ¿no? Claro, estamos viendo, por ejemplo, unas fotos, ¿no? Hay de una vegetación muy extraña, Claro, también, ¿no? la flora y la fauna realmente es bastante poco inusual, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo que son los cactus, los nopales, tienen un color entre rojizo, morado. Existen animales que son propios de la misma fauna, de la misma zona del silencio. Existe la tortuga del desierto, Lo estamos viendo, por ejemplo. que es la más grande en Norteamérica y que solamente vive en esa zona, ¿no? Oriundos de esta zona del silencio. Claro. Ahora, también existe ese paralelismo, como lo estamos viendo en pantalla, el paralelismo que existe entre la zona del silencio con el Triángulo de las Bermudas y también algunos templos tibetanos, que se cree que es un paralelismo magnético entre esas tres zonas, ¿no? Muy interesante. Recordemos que quizás los antepasados, al crear sus estructuras, pues deciden hacerlo en vórtices energéticos, ¿no? Sí, claro. De manera natural. Sí. Entonces de ahí ese paralelismo que realmente es extraño la coincidencia, ¿no? Sí, muy interesante, ¿no? Sobre todo. Ahora, también esta zona pues es muy famosa porque prácticamente es un imán para los meteoritos, para los asteroides. Claro. Constantemente se han impactado en esa zona, incluso en un lugar en específico se han impactado más de un meteorito con tiempos desfasados, ¿no? Hablamos de desfase de 10 años, pero caen en el mismo lugar donde cayó anteriormente un asteroide. Lo cual es una probabilidad Una en un millón. posible, ¿no? Sí, claro. Prácticamente. Bueno, ahí está. Y al día de hoy todavía o por ejemplo, en México al menos, se suele hablar cada cierto tiempo de esta zona, ¿no? Es uno de estos misterios con los que nos hemos habituado a vivir, ¿no? Al menos a veces ya no se les da tanta cobertura, pero de vez en cuando sí siguen saliendo fenómenos extraños, ¿no? De hecho, como lo veíamos en el video de introducción, también en la década de los 70s, pues lanzan un cohete llamado Athena, que prácticamente va a ser un recorrido para ver las condiciones en cómo aterrizar sus naves posterior cuando, pues en algún lugar, en una oportunidad estén en el espacio y Claro. ver las maneras posibles de aterrizar. Sin embargo, de alguna manera extraña, es atraído ese cohete precisamente hasta esa zona y bueno, se genera un completo vaivén, ¿no? Porque se pide permiso al gobierno mexicano de parte del gobierno estadounidense, lo que es la NASA, para recuperar ese cohete, que curiosamente ese cohete traía material radiactivo, traía el elemento cobalto 55, que sabemos que es un material sumamente radiactivo. ¿Con qué fin? Realmente pues los escépticos piensan que algo más quisieron hacer un experimento a granel, alguna especie de reacción. Sí, que fue a propósito, Sí, que porque el cohete cayera en ese lugar. Claro, porque existen dentro de esta zona, existen materiales como la magnetita y el uranio.
es quizás a lo mejor ver una especie de reacción en ese lugar. En ese lugar. Incluso como lo veíamos en el video, pues también se llevan toneladas de material, de tierra para examinar supuestamente. Más bien, lo que dijeron era llevárselo porque era material ya contaminado precisamente por el cobalto. Pero bueno. Y tenemos también una historia muy importante acerca del cobalto precisamente. Claro. También se les llegó a denominar erróneamente el Chernobyl mexicano, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay proporción, pero sí llegó a causar un material contaminado en México. Sí, que era una máquina de rayos X, ¿no? Exactamente, ¿no? Que bueno, tenemos también nuestra historia ahí con este tipo de situaciones pues, atómicas y todo este tipo de cosas de contaminación radioactiva, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, es un lugar bastante peculiar y como lo platicamos hace un momento, no tanto por lo que es pues en sí las variaciones o la distorsión de comunicación, sino también por todo lo acontecido, ¿no? Claro, sí, exactamente. Tiene una historia bastante misteriosa este lugar de la zona del silencio, que a día de hoy sigue siendo uno de los sitios más visitados, ¿no? Sí, que incluso en algunas especies de teoría precisamente hablan de que se puede perder la comunicación por los minerales que existen, como lo que es la magnetita y el uranio, que generan una especie de reacción en el cual interfiere con las comunicaciones, hace un bloqueo invisible hacia las comunicaciones, incluso al hablar, ¿no? Claro. Si, por ejemplo, tú y yo nos encontramos a una distancia, pues, relativamente cercana, nos podemos escuchar, pero si me alejo yo 1 o 2 metros, hablando con voz media, se pierde por completo Sí, el sonido, ¿no? Hay una distorsión en las ondas del sonido, digamos. Sí, y vocales, que es lo más impresionante. Claro. Es muy interesante este tema de la zona del silencio y realmente lo habíamos considerado también para algunos otros episodios de la Noche Paranormal, pero bueno, este era el momento de tocarlo. Expediente X México. Así es. Estamos obviamente hablando de todas estas situaciones misteriosas que suceden en este país interesante. Ya hemos hablado también anteriormente de España, de Estados Unidos. Hoy estamos hablando de México y probablemente en episodios posteriores estaremos hablando de algún país de Sudamérica, ¿no? Sí. También tiene muchísimas historias. Nos han escrito amigos de Argentina con leyendas extraordinarias, de Chile, de ¿no? Perú también, Honduras también. Honduras, exactamente. Bueno, saludos a todos ellos, muchas gracias por seguirnos, sobre todo en Evox, que realmente es donde tenemos pues, nuestra mayor audiencia, ¿no? Así es. Bueno, agradecer a todos. Recuerden que tenemos líneas de contacto 22 15 90 98 31 para todos los comentarios que nos quieran hacer llegar. También pueden escribirnos a la página de La Noche Paranormal, @lanochepodcast, y dejarnos ahí sus comentarios. Y también a través de Enigma TV, ellos nos van a estar haciendo llegar todos los comentarios, las situaciones que nos estén mandando ahí. Nada más pónganle asunto para La Noche Paranormal y seguramente ellos nos estarán haciendo llegar todos sus comentarios. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos con este tema muy interesante acerca de Expediente X México? El siguiente tema que queremos tocar con ustedes es bastante peculiar por diferentes situaciones que iremos contando más adelante. Vamos a ver el siguiente video. Seguramente lo van a ubicar porque sonó muchísimo este tema en México. Vamos a checarlo y lo comentamos en unos cuantos minutos. No nos tengan miedo. Nada les va a pasar. Esto fue lo que unos hombrecitos de aproximadamente 15 centímetros le dijeron a un grupo de niños de entre 9 y 11 años. Ellos se encontraban jugando en el patio de una casa. También dijeron que eran delgados, de piel blanca y cara redonda. Los llamados monitos de Meoki es un caso que se elevó a la altura de una psicosis colectiva para los lugareños. Y a más de 30 años de sucedido, aún recordamos este episodio de su historia. Los monitos de Meoki. Un tema muy interesante y muy solicitado, ¿no? La verdad, e intrigante también, ¿no? Porque, Muy bueno, interesante. Estas cosas que suceden en México y que a veces
no se les da, o al menos hoy en día ya no se hable tanto de él, ¿no? Sí, que de hecho no es un tema que se toque con mucha familiaridad, ¿no? Sí, que incluso es hasta desconocido. Se han ido olvidando con el paso del tiempo, ¿no? Pero Pero en que- su momento sí significaba. Sí, no, y hasta la fecha sigue causando muchísimo. Si lo volvemos a ver en en documentales o en escritos anteriores, causa mucho furor, ¿no? Acerca de estos pequeñitos seres que aparecieron. Así es, bueno, ¿qué sucedió aquí en Meoki? Precisamente estamos hablando en Chihuahua. Bueno, había 3 niños que estaban precisamente jugando en su casa, en la intersección de la calle Francisco y Madero y Libertad, en donde hoy se le conoce como Barrio Nuevo en Chihuahua. Tenían 7 años, era el niño Mario Cosme, Sergio Lira y Javier Valenzuela. Ellos estaban normalmente, me parece que estaban jugando a las canicas, estaban por ahí interactuando. Que más adelante vamos a ver el lugar donde sucedió esto. De momento, se abren ante ellos 3 agujeros en el suelo, en la tierra. 3 agujeros relativamente pequeños, no sobresaltarían a nadie, al menos. Pero lo interesante es lo que ellos reportan haber visto salir de esos agujeros. Ante sus ojos, 5 seres de aproximadamente 15 centímetros de altura. Es muy interesante. Con rasgos humanoides. Seres pequeñitos. Ellos los describen como delgados, con piel blanca, cara redonda, ojos rojos y nariz pequeña. Además dicen que no tenían orejas y que tenían cabello, una especie de cabello puntiagudo, como si fueran púas, que es muy interesante, nuevamente. de color amarillo. Púas de color amarillo. Inclusive también algo que sobresalta mucho es que dicen que estos pequeñitos seres, estos 5 seres, tenían una especie de círculo rojo en el pecho. Y obviamente para la mente infantil esto pues llamó muchísimo la atención. Además dan datos bastante interesantes. Por ejemplo, que tenían sus manos tenían una especie de membranas. Okay. Que esto lo hemos visto en la morfología de algunos seres humanoides. Sí. Que hemos hablado también en su momento. Y que además tenían solo 3 dedos en cada mano. Que digamos que era una característica bastante Distintiva, notable. Y aparte la descripción, pues, de estos pequeñines, pues realmente, pues inmediatamente nos proyectan a lo que es una especie o subespecie de los famosos seres grises. Podría ser, realmente, al menos como ellos lo describen, sí, estaríamos hablando más o menos de una morfología como seres grises. Estamos viendo, por ejemplo, en estos momentos, a las personas que nos están siguiendo a través de Facebook, un video acerca del lugar. Sucedió precisamente en este sitio. Estamos viendo, esta es la intersección de la calle Libertad y Francisco y Madero en Chihuahua, en Meoki. En esta casa amarilla que estamos viendo, que está precisamente sobre la esquina, exactamente, ahí es donde se da este fenómeno. Lo curioso es que, obviamente, imaginemos a estos niños que están viendo algo imposible, pero que no los atemoriza, porque en estos momentos tienen una mente infantil, ¿no? Sí, claro, o sea, no comprenden al 100% lo que están viviendo, sí. No saben precisamente, es una situación extraña, ¿no? Están viendo salir 5 extraños sujetos pequeñitos de 15 centímetros, ven la morfología y de momento, aunque parezca increíble, estos monitos, porque así se les llegó a conocer, les empiezan a hablar a los niños. Okay. Les dicen que primero que ellos estaban ahí realizando una especie de pruebas en ese lugar, exactamente en Meoki, porque les gustaba el clima y les gustaba que era el lugar ideal para realizar este tipo de pruebas. No les dicen qué. Sí. Tal vez para no sobresaltarlos, ¿no? Pero imagínense, ya es bastante extraña esta situación, ¿no? Primero de estos seres que salen de la Tierra y luego que les hablen a los niños. Y la explicación que se les están dando a los niños, ¿no? Porque bueno, igual para ellos también quizás el encontrarse con estos niños, pues también fue algo extraño, pues imprevisto, ¿no? Claro. No tenían pensado igual verlos. Claro. Y piensan que no son niños, ¿no? Y por eso de ahí se les da una explicación, a pesar de que pues, estos pequeños pues no entienden realmente lo que está pasando, sí, ¿no? en su mente infantil no lo pueden carburar, procesar, sí, claro. Realmente, no saben precisamente si es algo malo, si es algo bueno, si debería darles miedo, qué o pasa, si es algo normal, ¿no? Simplemente están atentos a lo que está sucediendo, ¿no? Ellos los ven, obviamente lo que comentan es que vienen de la Tierra, porque de ahí salen, ¿no?
Y luego pasa algo muy extraño. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en las fotos, ¿no? Se arma una psicosis colectiva enorme en ese tiempo. Estamos hablando, recuerden, de 1987. Se hace una enorme psicosis. La gente empieza a hablar sobre los monitos de Meoki. Se empiezan a remolinar muchísimo gente, muchísimo público que ni siquiera era de la zona. Empiezan a llegar de otros lados, ¿no? Inclusive se dice que de otros países vinieron a analizar precisamente la Tierra y el lugar donde los niños habían dicho que habían salido estos seres. Con morfologías muy específicas, entrevistaron a los niños, entrevistaron a la gente que vivía ahí cerca, que también, curiosamente, según los escritos de la época, en los periódicos, daban entrevistas y aseguraban haber visto a estos seres. También ellos, ¿no? Como si fuera algo común, ¿no? O sea, algo extraño, pero que pasaba recurrentemente en este lugar que vimos hace unos momentos, ¿no? Ellos también aseguran que de vez en cuando salen estos niños o estos monitos de la Tierra y que para ellos ya no es algo extraño o es algo que de miedo, ¿no? Digamos que ya es un tema más tradicional o regional, ¿no? Sí, y que causa mucho revuelo, como lo decíamos. Empieza a llegar gente de muchos lugares. De Estados Unidos vienen a analizar qué es lo que había pasado, empiezan a entrevistar. Inclusive también se dice que de Europa vinieron algunos investigadores a checar qué es lo que realmente lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces estamos hablando también de 1987, tampoco es tampoco ha pasado tantísimo tiempo. Tantos años, ¿no? Sí, sí. Y bueno, obviamente la localidad, los periodistas se empiezan a hartar de esto porque obviamente todos le daban cobertura, 24 horas, todos los días salía en el periódico y en ese caso fue muy sonado, inclusive en la República Mexicana, en otros puntos. Pues bueno, obviamente siempre se le tenía que dar cobertura a este tipo de situaciones que pasaban en México, ¿no? En esa época obviamente los diarios, no tanto la tele, a lo mejor los diarios y el radio, pues bueno, eran los medios de comunicación predilectos, ¿no? Que no había tanta censura de alguna manera, ¿no? Que era más viable el comunicado, ¿no? Para todas las personas. Exactamente, y que aparte es una noticia poco común, poco usual al menos, sí, ¿no? Bastante. Obviamente la población, pues bueno, se benefició de todo esto, de todo lo que estaba pasando. Claro. Se reactivó de alguna forma la economía en ese lugar, sí, el turismo. ¿no? El turismo, sí. El turismo paranormal, ¿no? Que claro. hoy se trata de incentivar también y que bueno, es muy, muy interesante. Pero ¿qué les parece? Vamos a poner este video, este fragmento de un video, donde nos habla uno de los testigos de esos 3 niños, precisamente Mario Cosme, que tenía 7 años, acerca de lo que vio en ese lugar. Al final hay una revelación muy extraordinaria que lo dice casi, bueno, digamos, anecdótico. Es una mención anecdótica que hace, pero que le da mucha veracidad y un impacto tremendo, y vamos a explicar después del video por qué, a estas declaraciones. Vamos a verlo. Este es Mario Cosme, uno de esos niños que vio aquel 27 de octubre del 87 a estos llamados monitos de Meoki saliendo de la Tierra. ¿Qué sentiste al verlos? ¿Cómo eran? Pues realmente al precisar ese fenómeno pues nunca me había tocado. Yo en ese tiempo pues tenía aproximadamente 7 años de edad. Pues sí nos causó impacto así del momento, porque es un fenómeno que no se da y que realmente pues quedó entre comillas qué tipo de seres vivos eran. ¿Estos monitos hablaban, se comunicaban o hacían algo? Pues de lo que sí observamos y todo y presenciamos es que pues, tenían movimientos y la forma de un ser humano, pero en pequeño tamaño. De hecho, en ese tiempo recuerdo bien que pues, andaba gente de la NASA de Estados Unidos, estaban aquí en Ciudad Juárez porque venían presenciando un fenómeno que se había presentado en esas fechas. Por eso se trasladaban aquí a la ciudad de Meoki, aquí donde presenciamos el fenómeno. Bueno, escucharon lo que dijo al final el señor Mario Cosme, aparte de contar toda su experiencia, o al menos lo que recordaba de ver estos 5 seres extraños. Hay algo muy interesante y lo comenta de forma anecdótica. Dice que vino gente de la NASA, ¿sí? Que en esos momentos estaba, o más o menos por ahí, por esa época, estaba investigando algo en México. Claro. Dice, hay gente de la NASA y que estaba investigando más o menos algo aquí en México, ¿no?
y precisamente saben que estaban investigando. Pues bueno, Sí. 9 años antes había sucedido una historia, obviamente ya la llegamos a contar en el episodio 9 de la temporada 1, pero estaba sucediendo, o había sucedido. 9 años antes, en el 78, se da el caso de los pequeños cíclopes en San Luis Potosí, en el municipio de Cárdenas, que precisamente es la historia de Héctor y Juan, de 8 y 10 años, que en una cancha, ¿no?, olvidada ahí en la calle Zaragoza, en el municipio de Cárdenas, San Luis Potosí, de pronto tienen un encuentro con entre 15 y 30 seres extraños, alienígenas, pequeños, de pequeña pequeñitos, estatura también. 1,20 m, que inclusive nos daban esta descripción que tenían una especie de respiraderos y que flotaban, que no caminaban, Exactamente, ¿no? sí. Y sobre todo el dato característico de un solo ojo, ¿no? Un solo ojo, claro. Se les llevó a llamar los pequeños cíclopes. Pues bueno, esto era realmente lo que habían estado investigando la NASA, la gente de la NASA, y no solo de la NASA, sino del gobierno americano, Sí. en el territorio mexicano, solo Digamos- 9 años antes. Digamos que ya había un antecedente de algo Exactamente. similar, ¿no? Y a eso súmale que también, pues no sé, a la década de los 70 también había investigaciones acerca también, pues de la zona del silencio, ¿no? Exactamente. Hablamos que era de los años 70 aproximadamente y que se le dio mucho seguimiento después. Así es. Había muchos fenómenos en paralelo sobre esas Claro, épocas, ¿no? Y prácticamente por la misma zona, La misma ¿no? zona, fenómenos, avistamientos ovnis también, inclusive también en Puebla llegó a suceder, ¿no? Entre los límites de Puebla, De Puebla e y- Hidalgo, del supuesto Sí. ovni que se Que estrella se estrella. en la Sierra Poblana y que de inmediato llegan también Sí. los estadounidenses, el ejército estadounidense, y Se dice que se recuperan algo, ¿no? recuperan una especie, un artefacto, ¿no? Ellos dicen que es un globo meteorológico, pero bueno, Ya, se en crea... Roswell ya lo vimos Sí, también. claro, se crea un hermetismo bastante extenso Sí. y hacen un lado al gobierno mexicano y el ejército estadounidense pues se lleva todo lo encontrado, ¿no? Sí. Entonces vemos cómo se relacionan todas estas fechas. Precisamente esa última frase que es como anecdótica que Sí, nos tira claro. Mario Cosme, pues realmente nos pone en contexto y le da cierta veracidad a todo este fenómeno que Sí, estaba sucediendo. de Algo alguna- estaba sucediendo De en alguna México. manera se entrelazó todo Sí. lo acontecido, ¿no? Todos los fenómenos que se vivieron en esas, no sé, entre 3 o 4 décadas, pues tuvo un origen o tiene un fundamento, ¿no? Sí. Porque algo estaba pasando en ese momento. Algo, si relacionamos todo, es algo fuerte, intenso, estaba sucediendo en la República Mexicana. Por eso había gente no solo de la NASA, sino también del gobierno americano. Claro. Lo veíamos, por ejemplo, en estos niños en el caso de los pequeños cíclopes, que el periódico le daba mucha cobertura, ¿no? Sí. Y que de pronto se olvidó. Inclusive hay testimonios acerca de investigadores que habían venido de Estados Unidos a darle cobertura al asunto. Y probablemente no solo fueran investigadores, ¿no? Sino hay algo más. Claro, sí. Agentes inclusive del FBI podría ser, ¿no? Cubiertos, todo para tratar de persuadir a la gente de que no estaba pasando nada, ¿no? De que sí, exactamente. Pero algo decía que no, que decía todo lo contrario. Ahora, los 70s, los 80s también. Exactamente. Es una época importante para la Exactamente. ufología, ¿no? El auge de las abducciones, de los estrellamientos, ovni, todo ese tipo de situaciones, pues bueno, se dan en esta década, 70. Y no solo eso, también estaba el auge de la Guerra Fría. ¿Quién tenía la mejor tecnología Claro. entre las dos potencias, ¿no? La Exactamente. URSS o Estados Exactamente. Unidos. Inclusive también hasta avistamientos del Mothman. Claro. En esta época, ¿no? Bueno, es muy interesante este tema de los monitos de Meoki y bueno, nos ha dado muchísimo para hablar. Que incluso tiene también similitud, hablando de las dimensiones de esos monitos de Meoki, con una momia que se encuentra en Chile, que es precisamente en Atacama. En la momia de Atacama. La momia de Atacama. Claro, sí, muy parecida, ¿no? Sí, incluso tiene 15 centímetros, una cabeza alargada, una morfología poco inusual. Y bueno, se descubre en estudios recientes, porque no tiene mucho que se revelaron los estudios, que no pertenece a un ADN, digámoslo, terrestre. ¿No? O humano. Por su morfología, por su estatura. Claro. Y por prácticamente su cráneo y sus cuencas de los oculares, ¿no? Que Claro. también tienen las mismas similitudes a los típicos ojos avellanados de estos seres, Claro, ¿no? ahí igual nada más la diferencia sería el cráneo, ¿no? Que en el caso de la momia de Atacama pues es un poco alargado, ¿no? Claro. Y en el caso de los monitos de Meoki los describían como pues, cabezas muy redondas. Sí. Pero bueno, pues es muy muy interesante este tema de los monitos de Meoki que nos habían pedido, entonces gracias amigo, tú sabes quién eres.
en iVoox. Y bueno, gracias. Aquí está este tema de los monitos de Meoki. Pero continuando con estos temas y para terminar, para concluir este episodio de Expediente X, vamos a estar hablando también de un lugar que inclusive nos han hecho invitaciones para visitar. Claro. Se encuentra en Monterrey, ¿no? En Monterrey. Es un lugar, un lugar muy enigmático, lleno de leyendas, donde se han dado muchísimas investigaciones, pues, paranormales, podemos decirlo así, pero que tiene fundamentos, pues, muy sólidos, digamos, ¿no? Sí. Esto es la Casa de los Tubos. Vamos a ver una pequeña introducción y terminando nos cuentas la historia de la Casa de los Tubos. Claro. Una de las leyendas más famosas del estado de Nuevo León es la Casa de los Tubos, una célebre construcción que muchos llegaron a calificar como maldita, debido a varios acontecimientos paranormales que se presentaron en ella. Actualmente ha sido remodelada, pero ¿será que aún se conserven las energías de las personas que tuvieron un trágico final en este lugar? Ahí está, la Casa de los Tubos. ¿Cuál es la historia de la Casa de los Tubos? Bueno, básicamente, en los años 70, nuevamente los años fantásticos de los 70, Nuevamente, ¿no? una familia adinerada decide construir una casa con una arquitectura poco inusual, ¿no? Porque, bueno, como estamos viendo en imagen, en pantalla, realmente, pues, es una casa fuera de lo convencional, igual, claro, inclusive, extraño, ¿no? Con vista a un futuro bastante lejano, ¿no? Porque, bueno... Y sobre todo, estamos hablando de los 70s, ¿no? O sea, claro. una construcción así en los 70s, yo creo que no era nada fácil, ¿no? Sí, que, bueno, la verdad era muy... No tenía una... ¿Cómo llamarlo? Un contexto como para hacerlo. Sí, un antecedente. Claro, ¿no? algo extraño, bastante... Sí, ¿quién haría una casa la así, arquitectura, ¿no? sí. Ahora, para los amigos que nos están escuchando a través de iVoox, pues bueno, es una casa... se le llama la Casa de los Tubos precisamente por estas estructuras enormes, tubulares, Claro. ¿no? Fuera de lo convencional, estamos acostumbrados a ver casas, pues bueno, con forma cuadrada, rectangular. Sí, sí, sí. Y pues esto rompe totalmente con los estándares de la época, yo creo que hasta de estos tiempos, ¿no? Es Sí, porque, una bueno, casa así es bastante inusual. prácticamente se le puede dar una especie de, pues no sé, comparación con alguna especie de templo quizás. Una especie de castillo, algo muy extraño. Sí, muy bastante extraño. Sí. Bueno, cuenta la historia de que esta casa precisamente es de una familia, pues, con mucho dinero que realmente quiso hacer algo fuera de lo común y poco a poco lo fue construyendo, como claro. vemos en las imágenes. Pero tenía un propósito. Esta casa pues era para el fácil movimiento de su pequeña hija que había nacido con una parálisis en sus piernas y todo el tiempo se andaba trasladando por medio de su silla de ruedas. Entonces, de ahí yo creo que le dieron esa forma, ¿no? Esa forma de tubular. Los pasillos eran una especie de túneles, incluso había por toda la casa rampas en lugar de escaleras para el fácil manejo o el acceso de esta pequeña a todo lo que pues a la postre sería su casa, ¿no? Que me imagino que debió ser una construcción bastante costosa para la época. Sí, claro. Recordemos que pues, esta familia pues era una familia adinerada. Claro. Y pues la intención era precisamente esa, ¿no? Que su hija tuviera acceso a toda la casa sin alguna especie de tope y que podía estar libremente. Esta pequeña pues estaba contenta, estaba emocionada por este proyecto que sus padres estaban construyendo precisamente para ella, ¿no? Porque realmente la arquitectura básicamente fue pensada en la facilidad de traslado de su hija. Claro, claro. Y esta pequeña le pide a su padre que lo lleve para ver cómo va la obra, ¿no? Cómo va su casa. Su padre obviamente accede, ve la felicidad de la niña, ve cómo está recorriendo las rampas que todavía siguen en proceso de construcción. La familia está observando la evolución de su casa. Y pasa algo en ese momento que los deja marcados hasta ese punto, ¿no? Ven caer a 2 trabajadores de la construcción. Ven caer de lo más alto y prácticamente enfrente de ellos mueren. O sea, caen 2 trabajadores de la construcción. 2 trabajadores trabajando, desafortunadamente caen. Y pierden la vida. Pierden la vida enfrente de la familia. O sea, caen exactamente enfrente de ellos. Y eso pues
obviamente genera una conmoción para la familia, para los Claro. padres y pues obviamente para la pequeña, ¿no? Que, pues bueno, pues es una tragedia realmente Ujú. lo que estaban Claro, sí, sí, por supuesto. viendo. Deciden ponerle pausa a la construcción precisamente por lo ya acontecido. Dejan pasar varios años y nuevamente retoman el proyecto. Quieren terminar, pues obviamente ya le habían invertido bastante dinero. Claro. Era una construcción que no podían dejar así nada más porque sí. Y deciden darle nuevamente seguimiento a la obra. Nuevamente se le anexan varias cosas. La construcción sigue en pie. Y de nueva cuenta, esta pequeña le pide a su padre que la lleve nuevamente para ver el avance de su nueva casa, ¿no? O sea, ya digamos, con más rampas, ya más adecuada, ¿no? Sí. Ya era más avanzada la La construcción, exactamente. Entonces la niña, pues obviamente, pues se siente parte de la casa, está explorando, está Claro. ocupando los... Como normalmente pensaríamos Claro, que sí. hay una persona, ¿sí? Desafortunadamente, en una rampa pierde el control y se sigue de lleno. No obstante, en lugar de frenar con algo, se sigue derecho hacia una ventana, ¿no? La ventana, una de las partes más altas de la casa, y sale proyectada por esa misma ventana. O sea, no había nada que lo detuviera. No, eso, sí. La silla de ruedas estaba encaminada Claro. con cierta velocidad, no puede frenar Y sale. ¿no? sale Sale disparada por la por una ventana. Claro. Desafortunadamente, esta niña pierde la vida. Y bueno, ahí es cuando deciden los familiares, pues, terminar el proyecto, obviamente con el dolor de la pérdida de su hija. Que al final era un proyecto para exactamente, que era un proyecto pensado para ella y pues obviamente pues con esta nueva desgracia para la familia, ¿no? Porque ya anteriormente habían visto el fallecimiento de 2 personas y ahora con lo sucedido a su hija, ¿no? Deciden pues ya no terminar la construcción, la dejan en obra negra y venden lo ya cimentado a otra familia también que pues de bastante dinero, adinerada, que curiosamente de la misma manera es una familia de 3 integrantes, papá, mamá y un hijo con la edad similar a la niña fallecida. Ok. Justo antes de cerrar el trato de la venta de esta casa, pues nuevamente el niño empieza a hacer una exploración, empieza a ver qué hay en su próxima nueva casa, Claro. y pasa lo impensable. Cae de la misma ventana donde la niña salió proyectada en su silla de ruedas. Y también este niño pierde la vida. Desafortunadamente pierde la vida. Obviamente, pues, la casa no se habitó. El gobierno la adquirió. Precisamente por lo peligrosa que podría ser esta casa para los inquilinos posteriores. Y no obstante, porque se creía que ya por tantas muertes, tantos padecimientos que había vivido, pues incluso se creía que estaba maldita, ¿no? Anteriormente, estuvo abandonada. Estuvo abandonada bastantes años. Creo que el proyecto retomó, no sé, hace unos cuantos años, no tiene mucho que retomó el proyecto, incluso ya estaban, ya creo que es terminada. Sí, estamos viendo, por ejemplo, unas imágenes de la remodelación y la verdad es que es una casa bastante llamativa, ¿no? Sí, al menos. Incluso, pues, no fungió como turismo para exploraciones urbanas. Sí, exploraciones paranormales, ¿no? Exploraciones paranormales, incluso hasta rituales. Que a veces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones, ¿no? Por el respeto que se debe tener hacia esos lugares, ¿no? Sí. O sea, a veces, pues bueno, lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Al parecer cualquier persona puede entrar a cualquier lugar y sin saber cuál es la historia de este lugar y hacen rituales de cualquier tipo, ¿no? Y pues eso también termina perjudicando al fenómeno, ¿no? Sí. A veces precisamente por eso se le pierde este respeto al fenómeno paranormal, precisamente por este tipo de situaciones de falta de respeto a este sí, tipo más que nada es una falta fenómenos. de respeto por lo acontecido, ¿no? Sí, porque exactamente, realmente es un lugar que vivió 3 experiencias, ¿no?, trágicas, y para lo que se está realizando pues estos rituales, esta especie de acciones que no deben de ser acorde, ¿no? Sí, realmente es, pues bueno, es una casa con mucha historia,
y que precisamente también nos han invitado a ir a esos lugares, nos han extendido invitaciones para ir. Realmente no hemos podido concretar nada. Y bueno, como nuestra sorpresa, ¿no? Cuando hacíamos esta investigación, pues bueno, ya realmente está rehabilitada. Sí. ¿No? Ha dejado de ser ese foco paranormal, o al menos eso es lo que podríamos pensar, tentativamente, ¿no? Porque sabe, ¿no? sí, o sea, realmente ya se le dio un término, se le está dando un acabado, pero que en su momento, después de lo trágico, después de que estuvo en abandono, pues sí fue residencia para el vandalismo, para rituales de pues dudosa procedencia, Claro, sí. invocaciones demoníacas. Claro. Entonces, realmente, pues sí, la historia que generó, más aparte la que se le fue dando, ¿no? Claro. Lo que se le siguió escribiendo después de las tragedias. Claro, inclusive en México llegó a ser considerado uno de los lugares más embrujados, ¿no? Digámoslo Sí. así, o al menos así es como aparecía, ¿no? En los encabezados junto al famoso Hotel California, hoteles sí. en Tlaxcala, por ejemplo, que también se llega a hablar de ellos, ¿no? Inclusive también aquí en Puebla tenemos varios de estos sitios. Así es. Y no solo en estos lugares, también en muchos otros. Realmente en México sí es un foco de estas situaciones misteriosas, extrañas, enigmáticas, que no sabemos precisamente, no se les ha dado explicación, ¿no? O al menos los puntos que hemos tocado hoy acerca de estos temas del chupacabras, de la zona del silencio, de los monitos de Meoqui y esta casa, bueno, que se dice que tenía una leyenda negra, una leyenda macabra, pues bueno, no ha tenido una explicación, ¿no? Sí, claro. Realmente nunca se llegó al meollo del asunto, que es lo que había sucedido. Inclusive de esta casa, pues se dice que estaba construida ahí sobre en un terrenos, bueno, que habían tenido cierta historia, ¿no? Macabra, Claro, ¿no? sí. Bueno, pues ahí está. Realmente es, pues México es, como lo comentabas, un foco para este tipo de situaciones. Hay muchos lugares que están incentivando hoy en día el turismo paranormal, precisamente. Claro. Y eso es bueno, ¿no? De alguna forma para reactivar toda la economía y sobre todo que son lugares, aparte del fenómeno paranormal que se pueda llegar a presentar, pues bueno, que tienen mucha historia o que tienen mucha tragedia, como lo acabamos de Sí, y por decir, o sea, son temas pues variables, ¿no? Porque estamos hablando de fenómeno paranormal, criptozoológico, en este caso lugares enigmáticos, y también lo que es pues contactos de tercer tipo, Claro. ¿no? Pues sí, prácticamente un contactos extraterrestres también del tercer tipo, o al menos de lo que se comentó acerca de los monitos de Meoqui, Claro, ¿no? sí. Y también de los niños de Cárdenas de Potosí. Pues bueno, amigos, si tienen ustedes algún otro expediente X, sería bueno, de México, sería bueno que nos hicieran llegar sus comentarios pues bueno, a través de Enigma TV, a través de los medios de contacto 2215 90 98 31 o pues bueno, La Noche Paranormal. Ahí estamos recibiendo todo lo que nos envían y bueno, parte de esas sugerencias precisamente que nos habían hecho, pues bueno, dieron pie a que decidiéramos crear este programa de Expediente X México, que probablemente vamos a tener otras entregas posteriormente, no precisamente de México, sino también de otros lugares, ¿no? Sí. Entonces, ahí nuestros amigos de Evox precisamente, o de Facebook, de donde nos sigan, pues igual mándenos ahí sus historias. Si viven en otro país también es interesante, ¿no? Para que nosotros podamos investigar y bueno, realizar Expediente X, pues bueno, el de su país. Podría ser Honduras, Argentina, Chile, que seguramente lo vayamos a hacer en estos días. También en Europa, también sería, bueno, ya hicimos España, pero sería bueno. Escocia, por ejemplo. Escocia también, que nos han estado pidiendo mucho acerca del monstruo del lago Ness. Bueno, también los castillos también, sí, Inglaterra, inclusive Irlanda, todo ese tipo de situaciones. Pero bueno, vamos paso a paso. sacando varios episodios. Y bueno, realmente les queremos agradecer su presencia esta noche del 19 de septiembre de 2020. Y bueno, otra vez, nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento para que hicieran posible nuestra nominación a los premios Evox de la Audiencia 2020. Y si ustedes no han votado, pues bueno, les pedimos que lo realicen. Y muchas gracias por el apoyo que nos han estado dando. Que inclusive hasta nos han mandado capturas de pantalla. Sí, de las votaciones, ¿no? Realmente se agradece porque pues este programa pues es dedicado a todos ustedes. Claro. Y la verdad, pues agradecidos con todos ustedes que nos ven y que están votando por nosotros. Claro, y sobre todo pues resaltar el trabajo del staff, que realmente pues bueno,
este trabajo que hacemos, pues básicamente es para entretenerlos al 100%. Nosotros no ganamos nada de esto que hacemos, pero sí la satisfacción, pues, de llevarles estos temas y sobre todo que queremos que los conozcan, ¿no? A veces se pierde mucho, se tergiversa mucho este asunto del misterio, de lo paranormal, de lo enigmático, y nosotros precisamente lo que estamos tratando de hacer con este podcast es pues abrir el panorama, ¿no? Sí, los fantasmas son importantes, sí, los demonios y sí, este tipo de situaciones, pero el fenómeno paranormal, de misterio y enigmático no se limita a esto, ¿no? Va mucho más allá. Tiene que ver mucho también con la historia, con la ciencia, claro. Aunque no lo hemos visto también en los viajes del tiempo y todo ese tipo de situaciones. Y tiene mucho que ver, hay muchas vertientes. No solo es, pues bueno, las investigaciones paranormales, que son parte de... Son parte, pero no engloba todo lo que lleva el misterio, ¿no? Así es, así que si ustedes tienen alguna sugerencia de tema, pues también es interesante, ¿no? Así es. Pues que nos los hagan saber, igual para investigarlo y traerlo. Claro, que sería importante también. Sí, pues bueno, realmente no queda más que agradecerles su presencia. Es una producción de Vianey Salazar, Armando Arellano aquí en la voz conmigo. Y bueno, pues ya me conocen a mí, Ariel Salazar. Búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, todos estos lugares. En iVoox, obviamente, también. Y bueno, pues ahí vamos a estar escuchando todas sus sugerencias, todos sus comentarios, todo lo que nos llegue, pues lo vamos a estar retroalimentando seguramente. Así es. Bueno, ¿tienes algo más que decir? Nuevamente agradecerles a todos ustedes, amigos, que nos escuchan y que están votando por nosotros para que este programa siga creciendo. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos y sobre todo también a los otros podcasts con los que estamos nominados. Pues bueno, nuestro respeto y nuestra admiración a ustedes, porque realmente sabemos que es una labor muy importante y bueno, es de mucho sacrificio y bueno, realmente es un honor, amigos, estar pues bueno, compitiendo. Que al final no es una competencia, más bien es pues bueno, convivir, ¿no? Hacer estas experiencias de podcast, pues bueno, hacerlos llegar a más público. Y que para nosotros es un honor, ¿no? Claro, también estar ahí. Exactamente. Bueno, pues les agradecemos su presencia en la Noche Paranormal y los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema enigmático, de misterio, de asesinos en serie, quién sabe. Estén ahí al pendiente. En los próximos días vamos a estar anunciando de qué vamos a estar hablando. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego.